8. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Dice el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas, verso 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, bendito Dios, que nos traigas en esta hora el mensaje de tu palabra. Tráenos el consejo. Necesitamos ser, Señor, enseñados. Necesitamos ser instruidos por tu bendito evangelio. Espíritu Santo, tráenos siempre, Señor, ese consejo que sea de provecho, de bendición para cada uno. Que cada uno de los que escuchemos este consejo, Dios, podamos ser restaurados, motivados, levantados. Te lo suplicamos, te lo pedimos, lo creemos, lo recibimos. Gracias, Dios. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a hablar en la idea, no tratemos de entender a Dios. Quiero, antes de que podamos ir retomando lo que nos corresponde a nosotros en estos versículos, quiero hablarle de, primeramente, que Dios en su providencia orquestó los acontecimientos de la vida de cada persona. Bueno, de todos en lo general, pero también de cada uno, en este caso, sobre todo de sus hijos, que en esto sería la iglesia, nosotros los creyentes. Está todo diseñado, no hay acontecimiento que esté fuera del control de Dios. Y claro que en estos acontecimientos vienen cosas que siempre van a aparecer y que aún como creyentes nosotros no vamos a estar eximidos de las situaciones, como sería el caso de los sufrimientos, de las situaciones dolorosas que dentro de la vida están ahí siempre presentes y que no nos escapamos aún cuando cada uno de nosotros, partiendo de que ya le hemos entregado el corazón al Señor. Por ejemplo, en Deuteronomio dice en este libro con respecto a lo de Israel,
Yo diría en este caso que, por ejemplo, uno se podría preguntar o se pudiese haber preguntado a Israel cómo es una situación de desierto, de situaciones de aflicciones que tuvieron que pasar ellos, pero todo eso estaba orquestado, todo eso estaba dentro de lo que decíamos acontecimientos ya previstos de Dios para su pueblo. Por eso en el capítulo número 8 de Deuteronomio, versículo 15, habla que te hice, dice, caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca, del pedernal. Te sustentó, dice, con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para el postrer bien, dice. Cuando leemos este versículo, aquí estamos hablando de penurias, de desiertos, de serpientes, de situaciones terribles, porque a veces uno solo lee los versículos, pero no los traslada a una vivencia. Pero cuando dice, te hice caminar por un desierto, en este caso era un desierto literal, pero muchas veces los creyentes no tendríamos que ir o pasar por un desierto literal, sino que hay desiertos dentro de la vida para cada uno de nosotros, desiertos de escaseces, desiertos de desánimo, desiertos de problemas, de muertes, de amenazas. ¿Qué diríamos? Dice acá, te hice pasar por un grande desierto, espacioso. Este desierto era espacioso y en este caso es importante aplicarlo también a que los desiertos son amplios. Es decir, no solo es una situación como creyentes que vamos a pasar un problemita. A veces se extienden los desiertos y en este caso también habla, dice, te hice y en un espantoso, dice, desierto lleno de serpientes y de escorpiones. Esto se puede aplicar a amenazas, a enemigos, a gente envidiosa, serpientes, que obviamente lo que implica lo de serpiente es veneno, mordida, muerte. En estos casos, hermanos, difíciles, siempre viene a la vida, a la mente de cada uno de nosotros, como querer entender a Dios. Por eso decíamos a manera de tema, que no tratemos de entender a Dios en las dificultades que nos toca pasar. Porque fíjense que si entrevistamos a cada uno de los que estamos acá, no vamos a negar que cada uno tiene su propio desierto, cada uno tiene su propia lucha, cada uno tiene su propia batalla, cada uno tiene sus angustias. A veces uno ve a las personas, ve a los hermanos y pues sí, al verlos de una manera nada más superficial, pudiera dar la impresión que están en victoria, que están bendecidos, pero a veces no es tanto así. A veces hay quien se está casi derrumbando. Hay veces que alguien dice, yo ya no aguanto, estoy pasando por esta situación
Y en esos momentos difíciles es donde venimos y queremos acercarnos para altercar con Dios y preguntarle qué pasa, qué está sucediendo, queriendo entender los asuntos de Dios. Pero por eso decíamos que Dios en su providencia tiene, hermanos, orquestado todos los acontecimientos de la vida de cada persona y en este caso, de la vida de nosotros como creyentes. No es que está algo aislado, que es algo que está fuera de los controles o del conocimiento de Dios. No es así. Es algo que ahí está. Pero en este caso, ¿qué es, hermanos, lo que debemos de hacer cuando queremos entender a Dios y queremos preguntar y indagar por qué me está sucediendo esto? Yo pienso que siempre, y de acuerdo a este versículo que leíamos, vamos a ver que acá categóricamente está diciendo que a los que aman a Dios, en este particular, está refiriéndose a la iglesia, está refiriéndose a los que han entregado su corazón al Señor, porque todo aquel que ha entregado su corazón al Señor es alguien que ama a Dios, que se ha entregado por amor a Dios. Claro que Dios es el que ha puesto el querer y el hacer, pero acá este versículo dice que a todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en este caso, cuando estamos pasando por el valle de la sombra y de la muerte, el asunto, hermanos, no es tanto el querer, averiguar qué es lo que sucede y por qué Dios está haciendo esto. Yo pienso que, y vamos a ver en la continuación acá, qué importante es, sobre todo en los momentos de desierto, en los momentos de angustia, lo importante es, hermanos, mantenerse en la idea, en la base, en la fe, que Dios tiene todo lo tiene orquestado, todo lo tiene controlado, todo lo tiene bajo su dominio, bajo su conocimiento. No hay nada que el Señor tenga. Dice la Biblia que incluso Él tiene control y es más, hasta de un cabello de nuestra cabeza. Uno puede decir, es así Dios, que conoce cuántos cabellos tenemos, que conoce cuando nos peinamos y que se nos restan unos, que se nos van. Todo eso lo sabe el Señor. La Biblia dice que no hay pajarillo que caiga a tierra, es decir, no hay nada de que no esté hoja que se desprende de un árbol. Cualquier detallito de eso es increíble. El poder y la soberanía que tiene Dios, hermano. Entonces, en ese caso, lo que siempre es necesario hacer cuando cada uno está pasando por su desierto, cada uno está pasando por el camino de sombra y de muerte, porque eso es lo que hay en este mundo, lo que tenemos que hacer es mantenernos ahí, mantenernos quedos. ¿Y en qué base vamos a mantenernos quedos? Debemos de mantenernos quedos en la esperanza, en la fe, que el problema mío, el problema suyo, no está fuera de la voluntad de Dios, que el problema de cada uno está bajo el dominio y bajo el control del Señor. Es decir,
Eso es importante porque eso nos ayudará, hermanos, a mantenernos firmes, a mantenernos en la batalla de lo que es la vida cotidiana, porque es una batalla. Eso nos permitirá mantenernos sólidos en la esperanza, en la fe, que el caso nuestro no es un caso aislado, que Él sabe. Le pongo un ejemplo para que tal vez así lo animo. Usted se recuerda cuando los discípulos, el Señor le dijo, pasen al otro lado. Y cuando ellos se embarcaron, luego vino vientos contrarios, tormenta sobre la navegación y por supuesto sobre el barco en el cual ellos viajaban. Ellos empezaron a angustiarse luego de que no podían ellos controlar aquella situación porque los llevaba aquel viento hacia otro rumbo y ellos estaban batallando. La Biblia dice que pasó toda la noche y fue hasta la última vigilia de la noche que apareció el Señor. Ustedes se recuerdan que en esa ocasión el Señor los mandó y Él dijo, y Él se quedó ahí, pero dice que subió al monte de esa playa ahí donde Él estaba. Y por supuesto cuando subió al monte, Él subió a orar. Y Él estaba orando en ese monte, pero había mandado a sus discípulos a que fueran al otro lado. Eso pudiera pensarse de que Él estaba desconectado de los problemas que estaban pasando los discípulos. ¿Por qué? Porque Él estaba en el monte y los discípulos se habían ido ya casi toda la noche. Habían estado navegando para llegar a la otra orilla. Se pudiera haber pensado, y esto debe de traernos a nosotros, hermanos, esa fe, esa confianza en el Señor, que aunque Él estaba en el monte, pero fíjese qué interesante, en el monte Él como es omnisciente, omnipresente, Él vio la angustia de sus discípulos. Y como no había barco, como no había a esas horas de la noche algún transporte para que Él fuera detrás de ellos a auxiliarlo, lo que hizo Él fue caminar sobre las aguas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo que hizo Él fue caminar sobre las aguas, porque no había transporte, porque había una emergencia, porque había una tormenta, porque había un asunto difícil para los suyos. Y ahí vemos que no hay obstáculo que impidan al Señor, aun cuando no había transporte, pero Él sabía que había un problema. Y ese problema era que sus discípulos estaban sin duda para ahogarse. Pero justamente cuando ellos ya habían perdido, hermanos, probablemente lo que es la esperanza de poder salir de ese atolladero, ellos vieron por allá, dentro de todavía noche, una silueta que se acercaba. Damos un amén. Y luego, bueno, esto vino como a sumarles en la aflicción. Y ellos pensaron que era un fantasma y gritaron: fantasma. Aparte del problema que tenemos, ahora nos están asustando. Pero lo que ellos escucharon fue una preciosa voz. Esa voz que le dijo: no teman, soy yo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Esa voz fue la que los levantó, los consoló. Pero el punto que yo estoy queriendo destacar es, hermanos, que él sabía. Lo raro hubiese sido que los discípulos en esta situación en la que estaban se hubiesen puesto a, altercar. Si el Señor me ha mandado, si el Señor nos mandó, ¿y cómo es que nos está dejando ahogar? ¿Por qué nos está pasando esto, Señor? Como querer entender al Señor,
por causa de los problemas. Pero yo creo que si hubiesen ellos tenido tiempo de estar altercando y querer entender por qué les estaba pasando eso, hermanos, yo creo que no les quedó tiempo por la premura que había. Y aún si les hubiera quedado tiempo de preguntar por qué, hermanos, de todos modos no es conveniente lo que tenemos que hacer, porque a todos, porque dice, pues a los que aman a Dios, damos un amén, todas las cosas les ayudan para bien. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todas las cosas ayudan para bien. ¿En qué sentido ayudan para bien? Siempre, entonces, en ese caso lo que necesitamos es mantenernos y no estar queriendo comprender cuáles son las razones de los problemas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en esas calles difíciles, estrechas, en esos momentos huracanados, en esas situaciones de escasez, en esos problemas, fíjese, hermano, voy a atreverme a decir, hay situaciones que, y tómelo con madurez, hay situaciones que pareciera que, bueno, que en este asunto no está Dios, que no lo controla Dios. A veces tentaciones que vienen a la vida y uno puede decir, este asunto no viene de parte de Dios. A veces Dios los permite y siempre tiene un propósito. Damos un amén. Siempre hay un propósito. La muerte de un ser querido, la enfermedad, hermanos, la escasez que hay en el pueblo muchas veces, las dificultades en la familia, siempre hay, hermanos, ahí un conocimiento de Dios. Dios no desconoce nada de esto. ¿Por qué no lo desconoce? Porque el Dios suyo y el Dios mío es el Dios omnisciente, es el Dios omnipresente, es el Dios que conoce, hermanos, el pasado, el presente y el futuro. Ese es el Dios. Dele una ofrenda de palmas a ese Dios. Entonces, lo que necesitamos es mantenernos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que son las que menos a veces uno quisiera experimentar. Pero si no se experimentan estas cosas, hermanos, quedaríamos nosotros como incompletos en cuanto a lo que es la formación de Dios para su pueblo. Entonces, en este caso, todo lo tiene Dios bajo control. Todo lo tiene, y lo que nos compete a nosotros, y en particular como creyentes, es, hermanos, por la fe, fíjese, por la fe decir esto que está sucediendo tiene un propósito. Esto tiene una situación. Puede ser incluso una situación de bendición, porque viene la bendición y también tiene un propósito. Viene el dolor y también tiene un propósito. Viene, hermanos, la estrechez, todo tiene un propósito. Entonces nosotros, ¿para qué? Para podernos mantener, porque lo primero que hace las personas, y en particular aún nosotros como cristianos, cuando nos está cayendo, lo que algunos por lo general hacen es desertar de la vida en Dios, es tirar la toalla, como se dice, y eso no honra a Dios. Eso no es lo que Dios está esperando, hermanos, dentro de eso que está sucediendo. El deseo de Dios es que nos mantengamos ahí en medio de la prueba. Damos un gloria a Dios. Job pudo haberse preguntado, Job pudo haber dicho, querer entender a Dios, pero lo que vemos en el caso de Job, hermanos, lo que vemos en ese libro y en la narración de Job, lo que vemos, no vemos a un Job reclamando, no vemos a un Job altercando, no vemos a un Job que está, hermanos, queriendo preguntarle a Dios. Estamos hablando de un hombre justo
queriéndole indagar con Dios que por qué le estaba sucediendo eso. Usted lee ese libro y se lo dejo de deber para el próximo domingo. Usted ya me leyó ese libro de Job. Usted va a ver en ese, levante la mano los que se van a comprometer a leer ese libro. Vamos a ver si hay gente que quiere leer y conocer la Biblia. Y todos estos ya están muertecitos, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No queremos leer la palabra. Léala y va a buscar ahí. Búsqueme ahí cuáles son los reclamos de Job. Búsqueme ahí cuáles son los altercados de Job. No hay ninguno. Es más, cuando la angustia le alcanzaba, porque no es una cosa sencilla. Primero, hermanos, él queda sin nada de los bienes que tenía, que lo hacían rico. Luego queda sin familia. Luego viene una lepra, una enfermedad sobre el cuerpo de Job. Y luego viene, hermanos, la mujer y lo atropella también. Y vienen los amigos y lo acusan y le dicen: vos el problema que tenés, porque siempre van a haber dedos señalando. Hermano, el problema que usted tiene es que usted es pecador. Y yo no estoy diciendo que algunos no lo sean, hermanos. Y ahí viene, es que este hermano, así vinieron los amigos de Job a decirle: por tu pecado es que te está sucediendo esto. Pero Job callaba, y a veces a lo que llegaba Job es solamente a maldecir el día que había nacido, y decía: maldito el día que dijo mi madre varón nació. Pero nunca le dijo al Señor, porque él se mantuvo callado, él se mantuvo firme. Pero aparte de que se mantuvo callado y se mantuvo, hermanos, se mantuvo firme. Damos un gloria a Dios. Y eso es lo que necesitamos comprender. ¿Por qué? Porque si no comprendemos esos trasfondos de la vida espiritual, pues a las primeras de cambio vamos a desertar. Las primeras de cambio vamos a tirar la toalla. El caso, por ejemplo, de José, por decir algo. Usted ve el caso de José. Usted búsqueme también en la historia que el libro del Génesis marca con respecto a José. Búsqueme a ver dónde hay como una actitud de José de querer conocer el problema en el cual él estaba. No era un problema sencillo. Primeramente, sus propios hermanos, porque aparte, hermanos, de un problema muy así particular, en el caso de José era un problema, aparte del problema, era algo sentimental. No es fácil el saber que mi propio hermano, que mi propia familia es el que me odia, el que me está echando a la cisterna. Dicho de otra manera, me ha matado. El que no me pudo matar acá, pero me vendió como esclavo. Los sentimientos, eso es más doloroso todavía que un golpe o que una situación. Pero ahí vemos a un José. Damos un amén, iglesia. Ahí vemos un José. Pero ¿cuál era la situación de José? Grave. ¿Qué? ¿Por qué era grave? Imagínense lo que le estoy diciendo. Y por otro, se va como esclavo. Y allá en Egipto, sin esperanza, sin quien pudiera ayudarlo, sin quien pudiera socorrerlo. Su padre, que lo amaba, estaba, hermanos, lejos e imposible de que pudiera recibir una ayuda. Pero ahí estaba José. Me atrevo a decir que ¿sabe por qué no se movió José? ¿Sabe por qué no se movió José? Porque sin duda él se remontaba a aquel sueño que había tenido antes. Y él decía: ese sueño no fue un sueño así, fue un sueño que Dios me lo puso, fue un sueño que Dios me mostró. Y ese sueño tiene sentido, y ese sueño llegará el momento de realizarse. Y yo tengo fe, yo
tengo fe, decía José, y se mantuvo firme y no tiró la toalla. ¿Por qué no tiró la toalla? Porque él sabía que ese sueño, en ese sueño había un propósito de parte de Dios para su vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y vea qué fue lo que sucedió en este caso. ¿Qué fue lo que sucedió? Imagínense, mire qué importante es mantenerse uno en medio del problema. Ya viene por ahí una hermana y el marido la deja y ya dice ella al lazo, o dice a las pastillas: no, es que yo tengo que ahorcarme, yo tengo que morirme porque lo que me han hecho. Hermanos, hay casos de casos. No es para tirar la toalla, que lo quitaron del trabajo, que no consigue cómo poder mantener a los hijos. Hay una situación que uno a veces no le entiende, y no es porque uno sea ragán, anda tratando la manera de hacer algo y no le resultan las cosas, pero dice uno: ¿y qué pasa? ¿A dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Lo que le sucedió, decíamos la vez pasada, hermanos, al que escribe el Salmo 73, él entró a envidiar a los ricos, a los hombres del mundo, y decían: esto ni COVID les da, a estos ni se enferman, y nosotros todos amolados, estos les va bien, todo les favorece, y nosotros, estaba un creyente estaba quejándose. Pero qué bueno que llegó el momento de que se le abrieron los ojos. Dice que cuando llegó al templo, él se dio cuenta quién era y dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tenía él en los cielos? Al Todopoderoso. Es que nosotros necesitamos, hermanos, entrar en razón. Nosotros necesitamos entrar en razón cuando estemos pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Necesitamos decir: bueno, no estoy solo. Este problema, porque hay cosas dolorosas. Este problema, dice uno, de este no voy a salir, me voy a morir. ¿Qué hago? Entonces, en el caso de la iglesia, usted ve que la gente luego tiene un problema, el hermanito tiene un problema, y ya luego ya no lo ve uno. ¿Y qué pasó? Es que mire lo que me ha pasado, es que mire lo que me vino, es que mire, eso es normal, hermano. Como que la manera de permanecer en la iglesia es que no nos pase nada. Como que esa es la idea. Esa es la idea del evangelio que nosotros queremos. El evangelio de la comodidad, el evangelio de acorazado, que no nos de nada, que no nos pase nada. Ese es pero cuando ya viene el problema, cuando ya viene cualquier situación, hermanos, de dolor, de escasez, lo que hacemos es alejarnos. Eso es incorrecto. Eso no agrada a Dios. La Biblia dice: el que retrocede no agradará a mi alma. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso no agrada a Dios. ¿Por qué no agrada a Dios? Porque le estamos quitando el espacio de hacer o el guión que Él tiene para con nosotros, porque Él tiene un guión con cada uno de nosotros. Él tiene un guión con Él, Él tiene un guión con Él. Él dice: este lo voy a llevar hasta allá. Pero aquí hay desiertos, aquí hay serpientes, aquí hay situaciones difíciles. Damos un amén, iglesia. Entonces, cuando nosotros tiramos la toalla, cuando nosotros por un problema, o sea lo que sea, hermanos, un desánimo dentro de la vida por las situaciones, nosotros impedimos
estorbamos el guión de Dios, porque Dios tiene un propósito. El propósito uno es llevarnos por este desierto amplio, damos un amén, de problemas, de ansiedades, de situaciones adversas. Eso que se dice que cuando viene uno al evangelio se le acabaron los problemas, ese no es el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia está lleno, hermanos, de problemas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ese es otro evangelio, el evangelio que no hay problemas. Venga Cristo y se le acabaron hasta la alta presión se le va a regular. Todo será. El marido va a ser una maravilla. La mujer va a ser una Magdalena. Los hijos van a ser cariñosos. A veces es lo contrario. Todo está en el plan de Dios. El marido va a ser una persona de lo más especial y a veces de lo contrario. Entonces, lo que tenemos que hacer, y ahí es lo que vemos en el caso de José, ahí vemos cuál era el propósito, para ir finalizando, el propósito que Dios quería mostrarle. ¿Cuál era el guión para Job? El guión para Job es que, fíjese bien, no sé si usted le ha puesto atención, los que van a leer el libro de Job esta semana, pongan atención ahí, cómo él decía que él se alababa de su justicia, él se alababa de que él era un gran santo. Entonces el Señor dijo, bueno, voy a ver si se para en esas palabras Job. Entonces lo que sucede es que hay veces que uno, por eso es mejor calladita la boca. Damos un amén. Nos vemos más bonito con la boquita cerrada antes que estar hablando. Cuando hablamos de grandeza, que yo soy, que yo hago, que Dios conmigo y todo eso, es mejor calladito, porque podemos darle más volumen al guión de Dios. Entonces viene Dios y le da. Entonces voy a ver este muchacho, este hijo mío, dijo el Señor. Y lo empezó ¿Y cuál fue? Todo eso le sirvió a Job, porque usted lee allá. Job era, por decir algo, un cristiano, por mencionarlo de esta manera y aplicarlo a nosotros, un cristiano que ni sabía cuántos libros tiene la Biblia. Por decirlo así, no estoy diciendo que Job. Un cristiano que nunca ha leído la Biblia. Si yo preguntara aquí cuántos han leído la Biblia, toda. Job venía siendo el tipo de ese cristiano